Hola, buen día. Hoy que es 18 de mayo del 2024 en el planeta Tierra, ¿verdad? Estamos aquí muy contentas hoy en el podcast Diamante porque tenemos un invitado maravilloso que es Guillermo Casenave. Co-inspiración, nos co-inspiramos. Entonces, tú me dices, bueno, la farmacia mejor, le vamos a poner unas luces aquí, y yo te digo, no, y en la esquina, bueno, nos vamos co-inspirando. Y luego formamos una compañía, la tenemos que, claro, tenemos que dar a la farmacia algo legal. Un formato legal. Y con en formato legal, y la empresa, la compañía, la abreviación, yendo a las palabras, la abreviación en castellano de una compañía es CIA. Es CIA. Entonces nosotros ya hicimos toda la conspiración y terminamos habilitando una nueva CIA, que nosotros nada le tenemos que decir a nadie si ganamos dinero, si no ganamos dinero, si nos va bien. Es muy conspirativo el ser humano. Y en esto, en lo de los Beatles, bueno, hay muchos rumores, muchas cosas, pero ellos realmente eran muy, muy buenos músicos, pero hubo músicos en Liverpool que tocaban con ellos y que no firmaron y nunca salieron de Liverpool. Nunca salieron. Ni llegaron a Londres. O sea que ahí demuestra que si uno firma, uno, como dijiste, bueno, es un pacto con el diablo realmente, ¿no? Un pacto. Claro, y bueno, hablando de los pactos con el diablo, yo anoté un par de nombres de músicos, como por ejemplo Nicola Paganini, como Robert Johnson, como Mick Jagger, como Jimi Hendrix, Ozzy Osbourne, Jimmy Page y Marilyn Manson. Bueno, empezaste por Paganini. Paganini tenía bueno, ya se sabe que hay partituras suyas y pasajes para violín que no se han podido interpretar bien. Era un virtuoso. Ahora, decían que, bueno, la iglesia también decía que había un acorde en aquella época que estuvo prohibido 5 siglos, que era el tritono. Un acorde que estaba prohibido tocarlo en órgano. Le llamaban el accordus diabolicus. ¿Por qué estaba prohibido tocar este acorde, el tritono, en la época de Paganini y antes? Porque tenía unas connotancias un poco arábigas y era un poco sensual. Entonces decían que incitaba al pecado. ¿Por qué? Porque incitaba a lo que hablábamos antes, a movernos un poco ya. Entonces no querían que ese acorde estaba prohibido, pero en serio, estuvo prohibido 500 años, el acorde diabólico. Y también tenía que ver con eso. Y Paganini, bueno, de Paganini hay muchas cosas que no se saben. También Bach compuso unas secuencias de notas brutales a grandes velocidades, donde la mano izquierda va por un lado y la derecha por el otro, y él dicen que todo eso lo sacó de un libro que tenía su tío. Su tío tenía un libro muy raro con todo eso y lo tenía escondido. Y él iba con una vela por las noches, cuando su tío dormía, y con la vela iba copiando las notas y de ahí empezó a componer. Y Bach quedó ciego por eso. Bach perdió la vista. Estuvo 1 año y medio copiando todo esto. Ahora, ¿de dónde era ese libro? ¿De dónde lo había sacado su tío? Y él cómo empezó a componer de esa manera tan brutal, no se sabe. Y sin embargo era más bien religioso, más de lo que podemos entender como diabólico. Robert Johnson era el músico de blues, ¿no? Norteamericano, que dicen que una mujer lo envenenó. Siempre la culpa es de una mujer, ¿no? Claro. Habría que ver qué hizo o qué no hizo él. Para merecerlo. Pregunto yo, para que la mujer ya acabara harta de... Bueno, tenía 20 años igual, murió joven. Y él compuso aquellas canciones relacionadas con la letra del devil, del demonio. Qué curioso que devil
Devil en inglés es con B corta, ¿no? Y débil en castellano es con B larga, débil. Y también decían que la mujer era el sexo débil. Y que era un poco una enviada del demonio, porque por culpa de la mujer habíamos perdido el paraíso. Así fue. Claro. Y tenían prohibido entrar en las iglesias cuando tenían el periodo. Sí. Cuando tenían la menstruación, tenían prohibido entrar en las iglesias. ¿Por qué? ¿Por qué tenían prohibido? Porque estaban con tanta energía creadora que por ahí caminaban por un sitio y se apagaba la vela. Entonces, cuando pasaban, entonces decían, es un demonio, es una mujer, cuidado, cuidado. Que está entonces, mejor que no entren, por lo menos en este momento, una cosa, pero es tan demencial todo. Demencial. Sí. Bueno, antinatural, ¿no es cierto? Totalmente. Porque también la religión judía tiene el tema de la menstruación, que consideran a la mujer sucia e impura durante ese periodo. En España hay una fiesta que se hace en un pueblo donde una mujer simula que está con el periodo y la persiguen el cura adelante y el pueblo detrás tirándole tomates para que quede todo manchado de rojo. Es una fiesta anual. Es la de los tomates, ¿no? Donde todos... ¿La tomatina, No, esa es otra. Esa es otra cosa. Ok. Pero es algo que uno dice, bueno, pero ¿quién está loco aquí? O sea, ¿a quién hay que encerrar aquí? Pero, a todos los que siguen detrás, porque también, como decíamos desde un principio, si tú no cuestionas lo que te están diciendo y vas atrás haciendo lo mismo, entonces, a ver, ¿quién está más loco? ¿El que lo inventó, como tú dices, el que hace la CIA, el que hace la compañía, o el que está atrás? Porque si ahorita nosotras vamos a decir, a ver, vamos a inventarnos ahorita algo y que nos sigan, y te van siguiendo algo que va fuera de los cabales y te siguen, dices que bueno, ahora hay mucha desinformación también y siguen, ¿verdad? Lo mismo. Mira, Nancy, hay un refrán español que dice que es muy bueno, que dice, el problema no es el loco, el problema es los que siguen al loco. Claro. Así es. Porque si tú tienes a Hitler solo, no pasa nada. Se peleará con un vecino o conmigo, pero de ahí no. Ahora, si tienes 40 millones de alemanes que siguen a Hitler, estás en un problema serio. Sí. Fíjate que yo me impacté con un documental que vi acerca de esto que dices, y entrevistaban a un alemán. Y le preguntaban que por qué hizo todo eso, porque él había estado en algún campo de concentración y había visto los niños, la gente, todo, ¿no? Y le preguntaban que por qué lo hizo, por qué no se rebeló, por qué no preguntó, por qué dijo no lo hago. No, y él tranquilamente dijo, pues porque me dijeron que lo hiciera. Ah, sí. Bueno, en Argentina, mira, en Argentina estaba el famoso Mengele, que hacía los experimentos. Y entonces él trabajaba en una clínica en Vicente López, cerca de Buenos Aires, con Christian Barnard, que estaba considerado el que hizo el primer trasplante del corazón y no sé qué. Y entonces él atendía a mujeres que querían tener hijos y no podían. Y entonces él hizo, durante 2 años, estuvo trabajando para lograr fertilidad. Y para que nacieran mellizos. Gemelos, claro, mellizos. Gemelos. Y de esos experimentos nació el peor asesino serial que tuvo Argentina, que fue Robledo Puch. No, ¿de verdad? Su madre era alemana. La madre de Robledo, que se llama Josefa, fue a verlo a Mengele ahí para pedir, no podía tener hijos. Sí, el peor asesino que era Argentina. Es hijo de productos de Mengele. No te puedo creer. Claro, que le llamaban el ángel rubio. Entonces te das cuenta que estamos hablando de cosas que no... artificialmente. Increíble las cosas que pasan. Y volviendo un poco a lo de los Beatles, ellos, Lennon desarrolló después el arquetipo crístico, que es otra historia. Porque él de pronto se dejó el pelo largo y la barba
y se puso en una cama ahí con Yoko Ono en un hotel en Ámsterdam y dijo, peace, all you need is love, todo eso, el amor, muy crístico el mensaje. Y yo recuerdo leyendo un libro de Jung, que Jung decía que el arquetipo crístico siempre muere crucificado, siempre muere crucificado. Es decir, perdón, estoy tratando de quitar esto, el arquetipo crístico, que es por ejemplo, el Che Guevara. Sí. El Che Guevara era arquetipo crístico, barba, pelo largo, acabó como acabó. Y Lennon, aunque ya se había cortado el pelo y todo eso, también acabó igual. Y Jesús acabó crucificado, y sus apóstoles también. Porque el Redentor, el Redentor acaba crucificado. Sí, porque la gente... Acaba reventado. La gente prefiere que se salve un ladrón. Claro. Hablando de quienes siguen al loco, ¿no? Bueno, la gente dice, bueno, que se salve Barrabás o que se salve este otro, pero este no, bueno. Sí, porque Jesús, nos hace cuestionar o nos hace cambiar y no queremos cambiar. Y por cierto, el querer que nos solucionen, ¿no? Por eso también de ahí las famosas sectas, se van haciendo las sectas porque viene alguien que te promete que te va a dar, que te va a curar, que te va a hacer, y de ahí también, como dicen, no cuestionan, ¿no? Solo siguen porque te van a dar. Exacto lo que has dicho, Adriana, es verdad, porque fíjate que nosotros estamos siempre delegando, votamos pensando que esa persona va a solucionar algo. Y había una psicoanalista austríaca, Melanie Klein, que ella describió los delirios, los dividió en 7 los delirios, las personas como muy delirantes, y calificó a los políticos o a la gente que quiere poder en varios delirios. Uno era el delirio de influencia, que esa persona cree que te va a influenciar. El delirio reivindicativo, siempre está reivindicando, ¿no? Porque ahora nuestro país y no sé qué, ¿no? Hay toda clase de delirios, ¿no? De grandeza. El delirio místico. El delirio místico, que yo ahora te pongo la mano, el dedo aquí, Sí. yo soy descendiente de Jesús o lo que sea. Bueno, sí, hay muchos tipos de delirios. Y claro, estar votando a delirantes, claro, que deciden los destinos de millones de personas. Y a mí hablando no me importa, de seguir al loco. Claro, exacto. Entonces, a mí ya no me importa si es derecha, si es izquierda, si es esto, si es lo otro. Es todo lo mismo, Guillermo. Exacto, las dos caras de la misma moneda. Entonces, es lo mismo. Entonces, de alguna manera, y luego, bueno, claro, pero tampoco es el tema del delirante del Redentor, porque el Redentor acaba muy mal el tema, ¿no? No hay que salvar a nadie, cada uno tiene que hacer como dijimos antes, su propio trabajo interior. Y en ese trabajo interior, más que la palabra salvación, yo no sé de qué nos tenemos que salvar exactamente, ¿no? No entiendo, porque no sé. El infierno, dice. Infierno, otra palabra. Infierno viene de invierno, Claro. del latín, porque en invierno era cuando en la Edad Media encendían los fuegos y las parejas hacían el amor ahí desnudas, claro, con los niños delante. No había ningún problema por eso. Y era con el fuego, era en invierno. Entonces llegaban los de la Inquisición y decían, son unos degenerados, y los enviaban al otro fuego, a la hoguera. Pero en realidad el inferno viene de invierno. Y entonces, claro, porque en el infierno hay fuego, en invierno hay que encender el fuego, que es el fuego y es cuando también, tú que estudiaste astrología, es cuando está regido por la constelación de Capricornio y por la carta del diablo, otra vez, entonces se hila, y es cuando te dicen, cuando se hacen las fiestas, las bacanales, cuando se hacía toda esta parte, ¿no? Entonces todo está hilado. Sí, claro. Saturno, y en Roma, Saturno, que encima fue la fecha las Saturnales.
saturnales, que impusieron esa fecha al nacimiento de Jesús. Así. Cuando todas las descripciones indican que tiene que haber sido en primavera. Sí. Y además Sí. otra cosa que hacemos mal, el primero de año lo hacemos también en Saturno, es el 1 de enero, el 1 de enero, que es un disparate, porque Saturno es un planeta muy lento, muy pesado. Muy de los tiempos, muy claro. pesado y muy denso. Y claro, Y aparte, si es lo que la quieren, que tengamos malos años. Claro. En lugar de hacerlo en primavera, que es cuando todo florece, cuando salen las aves, resulta que estos que prohibían todo salen con las procesiones y se dan latigazos, justo en un momento de felicidad, y da la casualidad que todas las guerras las empiezan en primavera. Cuando empiezan a bombardear Irak, empiezan a bombardear, cuando es el momento de la celebración de la naturaleza, aparecen los cuerdos dándose latigazos, invadiendo países. La normalidad, aparece la normalidad así. Y nadie dice nada. A uno le dicen que estamos en el año 2024. ¿Alguien puede creerse de verdad que estamos en el año 2024? Pero, por favor, está en el disparate que ya no vale la pena ni discutirlo. Bueno, fíjate, hablando de números, yo siempre he dicho eso, cuando alguna vez ya fui como más consciente, ¿no? Más grande, que decían, es que los que te enseñan en el colegio, ¿no? El año es tal porque es antes de Cristo y luego después de Cristo. Y yo decía, en mi mente, yo veo los números en mi mente como una tabla y entonces voy avanzando en esos números, ¿no? Y yo decía, no, o sea, a mí no me da en mi mente cómo puedo yo cortar y entonces volver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo eso? Y cuando cuestioné eso, por supuesto que me dijeron, pues porque así es, y entonces dije, ok, ya. A ti te pasaba lo mismo con los números. Sí. Te pasó lo mismo con los números, sí. Y con... Es tremendo, ¿eh? Sí, yo en broma me había aprendido la fecha que nació Buda, hace, no sé, 20 años, y yo decía, estamos en el 2534 después de Buda, decía yo, ¿no? Entonces me decían, ¿cómo después de Buda? Una vez me dijeron, no me jodas, ¿cómo hacer después de Buda? Pero me estás hueveando. No, en serio, estamos después de Buda. Y decías, todos somos hijos de Buda, que eso suena muy mal. Entonces, sí, otra cosa en contra de la mujer. ¿Has visto cuando decían, es un hijo de perra? Ay, yo estaba en Buenos Aires ahora, hice un chiste porque yo imito a un cura, y hago podcast con la voz del cura, sin salir, ¿eh? Y entonces estaban estos perros en Buenos Aires y dije, mis queridos hermanos, estoy aquí con todos estos hijos de perra de Argentina, recién llegado a Argentina, y se oía... Pero ¿sabes por qué es eso? Porque ya ves que a Lilith le decían que era una perra, que sus hijas eran perras por haberse rebelado contra Adán, que era muy inteligente, ¿verdad? Y las Evas y los Adanes. Entonces ella se rebeló y dijo, yo no quiero estar. Ella sí cuestionó, ella sí dijo que no, se salió del sistema, y entonces le dijeron, eres una perra y tus hijas también. Entonces, si eres hijo de perra, eres una basura. Además, Lilith dijo, yo no quiero fornicar con este idiota encima mío todo el tiempo. Claro. A ver, ¿no hay otra fórmula, alguna otra cosa? ¿No se puede hacer alguna, no sé, colgarse de la lámpara? Claro. No sé, por favor. Claro, y además que esto fue creado. Claro, y ya no hay otra cosa, que el Imperio Romano, que es de donde venimos, Rómulo y Remo, que es el origen por la loba, o sea, por son los hijos de perra, hijos de perra total. Venimos de una civilización que es de dos hijos de perra. Entonces, bueno, metafóricamente quiero decir, pero ¿cómo va a funcionar esto? Si está todo basado en imperios y en dos hijos de perra. O sea que no. No,
mi vida, pero que ¿Qué me dice cómo va a mucha funcionar el- si nomás desde que empieza está todo? porque yo No, toda el la tema- vida dije que me criaron los lobos, que por eso soy así. Soy una hija de Bueno, perra. bueno, es una celebración. Bienvenida a todo lo que, Sí, todo total. lo que ellos dicen que está mal. Sí. Te dicen, es una persona formal. Y yo digo, en inglés es para el mal, formal. ¿No? Te dicen es formal, ¿no? Claro. Yo digo, no quiero ser formal. No, O gracias. sea O que formol, que te deja duro. Exacto. Y no ves que todo es así cuando te dan la morfina, cuando se está Claro. muriendo, que quiere decir muerte fina. Sí, Ah, Para que muy no te bien. duela, para que Se está muriendo y lo para que están no te matando duela. lentamente. No, ¿por qué no prueban otro tratamiento? Tratamiento. Es que es todo así. Todo. Es increíble, de verdad que es increíble. Yo, a medida que voy hablando, me vienen cosas a la cabeza. Yo sé, Eh, fíjate que yo estudié en una escuela de padres, en una preparatoria, porque yo no tuve nunca una religión y mis papás tampoco. Gracias a Dios. Y entonces, No hubo tal. pero esa escuela era, como decía mi mamá, pues es lo menos peor que hay, ¿no? Entonces, pues vas y ya tú sabes lo que haces ahí, ¿no? Entonces daban misas cada, no sé si cada 1 de mes o cada, no sé. Y yo me escabullía y salía, o iba a la misa y estaba yo así, ay, qué horror, bueno. Y había muchas que pues son muy creyentes, y yo subía los pies donde se hincan, ¿no? Y subía los pies así y me decían, no subas los pies ahí. Yo, ¿por qué no? ¿Que no es para subir los pies? No, es para hincarse. Bueno, ok. Y bueno. La pierna, fatal. Bueno, o comer, tremendo. o bueno, etcétera. Pero a lo que voy es que yo me escabullía y me salía, ¿no? Y entonces me acuerdo que una vez salió un padre y me vio afuera de donde debía yo estar y me dice, no vas a entrar, y yo, ¿no? Entonces sentó y me dijo, yo he visto que tú no entras o haces otras cosas. ¿Por qué? Y le dije, porque yo no creo en esto. Entonces me dijo, ¿en qué crees? Y le empecé a decir, y él me contestó, me dijo, nosotros sabemos eso, pero no lo podemos compartir. Ah, muy bien, genial. Bueno, por lo menos fue sincero. Por lo menos fue sincero y me dijo, te toca entrar y fingir. Y eso hice después, ¿no? De repente entraba, de repente no, él de repente me veía afuera y ya nada más me hacía así como, bueno, pues está bien. Sigue fingiendo. Es como venir a la vida, te toca entrar y fingir. Entra y finge, claro. Entra y finge, claro. Y otra palabra, Guillermo, sincero. Sincero, exacto, sincero, tremendo. Sí, lo de fingir es constante. Nos enseñan a mentir ya desde niños, porque los niños, siempre le dicen los niños, pero los niños también son grandes manipuladores, ¿eh? Y mienten. Es impresionante cómo manipulan, ¿no? Pero eso no se puede decir porque es incorrecto. Entonces, son proyectos de adulto, ¿no? Y adulto viene de adulterar. O sea, la etimología de adulto es el que adultera. O sea, es que es todo así. Y entonces realmente, cuando uno analiza todas estas cosas, bueno, analizar, otra palabra, anal, izar es izar la bandera. Entonces, analizar, en realidad quiere decir levantar el culo. Sí. Entonces, como si fuera una bandera. Entonces te dicen, en Argentina decían, es un gran analista. Y yo decía, no, cuidado. No, gracias. No, cuidado que me agarra el psiquiatra y acabo como Rómulo y Remo. O sea que no. Ya me daba miedo, ¿no? Como está lleno de psicólogos allí. Y yo digo, bueno. Oye, Guillermo, y hablando de eso, cuéntanos por qué tú estás haciendo un libro. Y siento que estás englobando casi todo lo que estamos hablando. Cuéntanos de tu libro porque el nombre me encantó. Bueno, estoy en realidad
3 libros a la vez estoy haciendo. Ah, Estoy ok. corrigiendo el de La Noche del Grial, más Ajá. bien releyéndolo, porque es un diario. Ese diario mío empezó a los 20 y pico de años cuando estaba en Inglaterra y siguió con toda la trama de María Magdalena y de lo que me pasó a mí, de que mi familia viene de este pueblo del sur de Francia, donde allí se refugió Sara, la supuesta hija de Jesús, con María Magdalena. Yo no sabía nada de esto, como había hablado con Charo antes, y realmente empezaron a decir que yo hacía toda esta música vinculada a todo esto. Para colmo, también como yo le comenté a Charo, yo había tenido distintas parejas, tenido, entre comillas, y todas se llamaban Sara. No sé por qué, pero de distintos países. O sea, 4 Saras. Bueno, para digo, que no te equivocaras con el nombre anterior, a lo mejor, ¿no? No. Sí, realmente cuando me encontré con una expareja y me dijo, muy enojada conmigo, me dijo, y para colmo, sigues con otra Sara, me dice. O sea que cuando sueñas por la noche, no hay ningún peligro de que ninguna sospeche de que estás soñando con la otra. Claro. Yo le digo, mira, yo no he provocado esto se ha dado así. O sea, yo no sé por qué me pasa esto, pero a lo mejor forma parte de lo que los cuerdos dicen que es mi patología. No lo sé, pero realmente, claro, estaba todo este tema del sur de Francia y a mí me empezaron a invitar allí a dar conferencias, charlas, y yo no sabía qué era porque me estaban investigando grupos de distintas partes del mundo. Incluso una vez se hizo un concierto donde fueron solamente en un auditorio privado 50 y pico de personas, pero que venían de distintas partes del mundo para ver lo que yo hacía. Y cuando yo empecé a tocar, como yo los veía, era muy cerca, ellos tomaban nota. Y yo no entendía por qué había tantas personas tomando nota. Yo pensé, ¿será que todos son retratistas y hacen un retrato mío? ¿Me están dibujando? Dibujando. Claro, pero eso yo en el medio del concierto, y cuando acabó el concierto, todos me rodearon y me empezaron a preguntar, qué interesante todas estas cosas que tú escribes. Y hablaban en inglés muy bien, y yo digo, qué bien que hablan en inglés, qué bien que hablan inglés estos franceses, digo, hablan perfecto. Y resulta que no eran franceses, eran norteamericanos, ingleses, australianos, eran todos anglosajones. Una cosa rarísima. Y estaban todos buscando si yo era como una especie de reencarnación del último cátaro, el último descendiente del linaje de Sara, la hija de María Magdalena con Jesús. El último cátaro se llamaba Guillermo de Belibasté y era un trovador. Y huyó de la Inquisición y se instaló en un sitio que se llama San Mateo. Y me pasó una cosa muy rara. Yo estaba tan paranoico ya en el sur de Francia, porque me seguían y porque me pasaron muchas cosas y todo el mundo me invitaba y esto, y yo quería estar en paz. Yo me había ido ahí para estar anónimo. Entonces decidí, hace 2 años, comprar una casa en España. Y dije, voy al primer sitio que encuentre. Y pasó una cosa muy, muy rara. Yo había cobrado una cantidad de dinero de la sociedad de autores con la que yo estaba enfrentado antes. Había cobrado un dinero. Estaba con ese dinero en el bolsillo, porque trato de no tener dinero. Bueno, y fui a una inmobiliaria y le dije, quiero una casa, señora. ¿Pero en dónde? No sé, yo no sabía dónde estaba, por aquí cerca, pero ¿por aquí dónde? No sé, alguna casa linda, pero ¿usted de dónde es? Soy argentino. ¿Pero de cuánto? ¿Pero una casa de qué precio quiere usted? Una casa con jardín, mire, la mejor y la más barata posible, le digo. Pero tengo el dinero aquí, ¿cómo tiene el dinero ahí? Pero yo le digo, usted consígame la casa, y me mostró una casa, y la primera no me gustó, la segunda más o menos, la tercera la compré. Y le dije, la tengo que comprar antes de la 1 de la tarde porque me tengo que ir a Francia. ¿Y cómo antes de la 1 de la tarde? Si son las 10 de la mañana. Y le digo, señora, consígame la casa, por favor, porque yo necesito poner un pie aquí. Y bueno, y a la 1 menos cuarto
recuerdo que firmamos, ella cerraba a la 1 la inmobiliaria, le dijo, ve que se la compré antes de la 1, que era verdad, y después había que hacer los papeles para escriturar, Sí. y la escritura fue el 22 de julio. Todo esto normal, una anécdota normal, pero resulta que cuando entré en la casa, el segundo día, en un pueblo muy tranquilo, empiezo a oír voces por todas partes, y me asomo por la ventana y veo unos romanos desfilando, unos romanos. Digo, ¿cómo? No puede ser, ¿qué es esto? ¿Están filmando o algo? Y salgo a la puerta y a la derecha veo una mesa que decía País Cátaro, que era de donde yo venía huyendo, de Francia, que eran los descendientes de María Magdalena, María los cátaros, Magdalena, ajá. eliminados por la Inquisición, por los custodios del Grial, que en realidad era un bebé que ellos... Entonces yo digo, no puede ser, esto es una pesadilla, no me puede estar persiguiendo. Y me acerco al stand, a la mesa, y un señor irlandés, y era una mesa enorme con solo 2 libros. Y yo digo, qué raro, una mesa tan grande y no hay nada, ¿no? Y le digo, ¿qué tal? Y, oh, muy bien, aquí. Y me di cuenta que hablaba inglés. Y yo le dije, fui a un colegio irlandés, porque él me dijo que era irlandés. Yo fui a un colegio, ¿en serio? Me dice él. Y terminamos cantando canciones irlandesas. Y él me dice, ¿tú de dónde? Ahora, yo vengo del país cátaro, le digo, precisamente, de esto de que estos libros que... Ah, ahora entiendo por qué estás aquí, me dice él. Y yo le digo, ¿por qué? No, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué has venido aquí? Me dice él, a este pueblo. Bueno, yo he venido y le conté la anécdota, pero tú no sabes la historia de este pueblo. Yo digo, no. Aquí fue donde encontraron a Guillermo de Belibasté, el último cátaro. ¿Cómo? Digo, Wow. sí, el último cátaro se había refugiado aquí y aquí lo traicionaron, lo llevaron al sur de Francia, lo llevaron al lado donde yo vivía en Francia y ahí lo quemaron vivo. Pero espera, antes de morir en la hoguera, él dijo, dentro de 700 años reverdecerá el laurel. Y ahí se encendió el fuego y murió. Gritó muy fuerte. Y esa es la gran profecía cátara. Y los 700 años se cumplieron el 22 de julio, que fue el día que yo firmé la escritura de la casa. Escrituras. Wow. Entonces, esto me pasó ahora, hace 2 años. Entonces claro, yo que vengo aquí para estar tranquilo, porque son años que me estuvieron persiguiendo de que yo era el último cátaro o de que yo podía ser una reencarnación de... Además, encima se llamaba Guillermo de Belibasté, y era trovador, era músico. Bueno, entonces yo decía, esto no puede ser verdad, porque trato yo de negarlo todo, me pongo en defensiva con mi escudo, y digo, todo esto que me está pasando no puede ser cierto, es todo como toda mi vida ha sido así, ¿no? Y entonces me ocurrió esto, y después digo, me voy a Argentina ahora, me voy a Argentina ya mismo y huyo de Europa, de lo cátaro, de Qatar. Y cuando llego, Argentina gana el Mundial, ¿de dónde? De Qatar. Que en francés es Qatar y en inglés es Qatar. O sea, ¿y dónde está el tesoro? El Grial, antes los cátaros buscaban el gran tesoro que era el Grial. La iglesia decía que era la sangre de Cristo, pero en realidad era un bebé, descendiente de esa estirpe, de la estirpe de Sara, hija de María Magdalena. Y el tesoro ahora, yo pensaba, el tesoro está en Qatar, por lo menos el tesoro material está en esos países, ¿no? Y antes el tesoro estaba en el otro Qatar, que era un tesoro verdaderamente espiritual, porque ese bebé era fruto de la herencia de una estirpe de alguien que probablemente no fuese terrestre, no fuese terrícola, porque nació sin que su madre tuviera relaciones sexuales, porque su madre María tenía 12 años y José tenía 80 y pico, el carpintero. Sí. Entonces nadie se cree que José con 88 años y María con 12, bueno, podemos creernos muchas cosas, pero el tema es que si nació sin pecado concebida y para la iglesia el sexo es un pecado, está claro que nació sin la fornicación
de los padres. Y muy probablemente haya sido por Implante. implante, por lo que antes se llamaba una palabra fea, inseminación, o por in vitro, bueno, fecundación. Porque si son una civilización más avanzada, hace 2000 años tenían todo esto. Claro. Guillermo, ¿nunca hiciste un árbol genealógico acá, o sea, en la Matrix, buscando tus ancestros, a ver hasta dónde podías llegar? Sí, lo hizo un tío mío que era historiador, pero hay muchas cosas aún que no. Lo que pasa es que tengo mucha mezcla, porque por el lado de mi madre eran de gaiteros de Escocia. Ay, qué hermoso. Claro, fueron los de un pueblo que era un clan muy pobre, eran muy pobres, era un clan pequeñito y los invadían siempre y los mataban. Los grandes de Escocia, que eran los Mackenzie, los Mackintosh, los mataban y los invadían, y estos eran muy pobres y se refugiaron primero en Mull of Kintyre, que es donde Paul McCartney hizo la canción esa, Mull of Kintyre, y de ahí se fueron 3 a Argentina, y los otros se fueron a Estados Unidos, porque en Escocia los mataban. Pero ellos no, porque no tenían armas, esos ancestros míos no tenían armas, pero sí tenían gaita, fueron los inventores de la gaita. Ay, qué hermoso. Entonces, entonces yo empecé tocando gaita a los 7 años. Toco muy mal, pero toco algo toco. Debe ser muy difícil tocar la gaita. Sí, yo tenía 7 años y soplaba, pero no tenía pulmones para. Entonces mi abuela me decía, soplá, ¿no? Mi abuela, y yo no puedo. Y entonces de ahí pasé a la batería. Y empecé a tocar batería, guitarra, empecé a tocar ya los Beatles. Aparecieron los Beatles ese año y ya me volví loco, ¿no? Pero yo ya no quería tocar gaita porque digo, esto no. Y de pronto se queda la nota fija, ¿no? Parece que están tocando el timbre, ¿no? Entonces cuando yo enganchaba la nota, era como una paranoia, ¿no? Una abeja en el. Entonces yo decía, basta, ¿no? Oye, decía, por Guillermo, favor. ahorita que dices eso, entonces también también porque creo que aquí nosotras también somos muy sensible al oído. Es decir, hay cosas que te molestan, que te chocan. Los ruidos muy fuertes, ¿no? Como que eso sí. Tremendo. Sí. A veces, pero de pronto a veces no oigo nada y de pronto a veces oigo mucho. Es todo muy raro, ¿no? Es muy raro lo que me pasa con el oído. A veces oigo cosas que no debes oír, pero chusmeando, sí, ajá. Oyes cosas que dices, ¿por qué a mí me importa oír eso? Y después no oyes, pero hay ruidos, hay mucho ruido. Sí, yo hice una canción donde digo yo ir y yo oír. Sí. Yo ir y oír. O sea, yo ir, yo voy, yo ir y oír. Y entonces, que es la repetición. Y realmente es así, yo ir donde tenga que ir, no sé, o yo estar donde tenga que estar, no sé, ahora parece que tenía que estar aquí, o sea, estoy aquí, pero es todo una historia así, ¿no? Muy, realmente pienso que vamos teledirigidos y que somos vehículo de cantidad de cosas que ni sabemos, ¿no? Ni sabemos. Sí. Porque vemos la carta astral. ¿Perdón? Y ahorita tú estás en Francia. Sí, estoy ahora estoy en Castellón, ahora estoy en Valencia. Pero dentro de 2 días estoy en Madrid y después en Francia. Ahora estoy en el sitio este. Sí, yo voy por los sitios, en fin. Ahora estuve un tiempo en Argentina. Estuve ahora unos meses, hacía tiempo, porque yo me fui de Argentina, casi no volví, casi no iba. Y realmente bien con la gente, quiero decir, la gente me reencontré muy bien, pero no quise entrar en movidas políticas ni nada de eso, porque los argentinos son muy politizados, los de Buenos Aires, intentan saber qué es lo que uno piensa, ¿no? Lo que uno
y claro, y te hacen muchas preguntas, ¿no? Entonces, parece el Departamento de Inmigración de Estados Unidos, ¿no? Yo recuerdo cuando salía con las chicas en Argentina, que tenía 14, 15 años, claro, yo no sabía cómo hacer el approach, ¿no? Abordar a una chica, y yo iba muy formal, hablando de formal. Entonces yo le daba la mano y le decía, mi nombre es Guillermo, encantado de conocerte y sos muy linda, me gustas mucho, o sea, realmente. Y a veces me decían, pero vos sos idiota o me estás tomando el pelo, me decían algunas, ¿no? Se enojaban conmigo en aquella época, porque yo les decía, yo estoy muy, claro, pero después me preguntaban, ¿y dónde estudias? ¿Y tu padre de qué trabaja? ¿Y dónde vivís? Y yo, en aquella época era así, y los hombres también preguntábamos así. Y entonces ¿De qué yo signo decía, sos? ¿pero qué pasa? ¿Que es un interrogatorio esto? O yo estoy hablando, ¿no? Increíble. Entonces yo me rebelaba contra eso y por suerte, no sé, mis parejas me decían eso, siempre me decían, ¿sabes qué? Nunca hiciste el approach, nunca, le digo, no sé, qué sé yo, no tengo ni idea. Pues acercamiento. Claro, finges, ¿Para qué? finges. ¿Para qué? Hay que fingir, hay que Todo para que el te acepten. cortejo es impresionar, ¿no? Mentir. El flirteo, querer quedar bien. Por ejemplo, el hombre, ¿no? El hombre tiene que impresionar a la mujer, ¿no? Y la de pronto, mujer y después miente, si la mujer diciendo que dice, cocina. claro, sí, bueno, yo cocino, de verdad, es un libro Yo de también, recetas. de verdad. Yo cocino. Pero fíjate que la mujer, por ejemplo, le decía, a mí me gusta la filosofía, ¿no? Y el hombre no le gustaba, pero decía, ay, a mí también me gusta. El hombre o la mujer le decía, por ejemplo, en Argentina, sabes que a mí no me gusta el fútbol, decía la mujer, pero hay un club con el que simpatizo, que es Estudiantes de La Plata, porque yo vivía Entonces el hombre le decía, ¿Estudiantes de La Plata? No me digas, es mi club preferido. O sea, cualquier cosa que dijera la mujer, y el hombre lo que estaba pensando es en el ñaca ñaca, desgraciadamente. Claro. Y para tener eso te tienes que casar, porque si no, no puedes. Claro, está mal visto. Yo me llamo Casenave. Casenave y a mí me invitaron en la NASA a dar unas conferencias, unos astronautas, y después eligieron una música mía para una nave, ¿no? Una nave. Y entonces, para un shuttle. Entonces, yo estaba en Houston dando la conferencia y eran 40 y pico de astronautas, en inglés, claro. Y yo les digo, ustedes no van a entender esto, pero mi apellido en castellano, Casenave, quiere decir cazar la nave. Entonces, ¿cómo yo traducía? Bueno, ahí al principio. Y les estuve hablando de todo eso, de la astrosonía, de la música de las esferas. Yo pensé, estos tipos me matan a la salida porque son todos ingenieros, astronautas, gente muy cualificada, y yo sí les hablo de astrosonía, de la carta astrosónica. Yo les dije, ustedes no se rían, por favor, no se rían de mí, pero yo estudié todo esto. Y les aseguro que funciona, que esto es en serio. Y los tipos me decían, tranquilo, Guillermo, tranquilo, no pasa nada. Fueron súper amables conmigo, no estamos riéndonos de nada, al contrario, estamos escuchándote y no sé qué, no sé cuánto. O sea que fueron muy buenos y después hicieron una nave donde eligieron toda la música esta de la que ellos votaron, ¿no? Pero claro, pusieron todo Imagine de John Lennon, What a Wonderful World de Louis Armstrong. Eligieron todas las más famosas del mundo y de golpe yo metido ahí con una que decía Fly High, Guillermo Casenave. No sé. Y entonces, y que no era una canción, era una pieza instrumental que yo había hecho que se llamaba Fly High, pero era en espiral, hacia arriba. Y entonces uno de ellos, Brian O'Leary, un astronauta que dejó todo y se fue a vivir a una cabaña en Ecuador,
a la selva, Brian O'Leary me dijo, es que la tuya es la única de verdad, esta de Fly High es la única de verdad que conecta con, es la única, tu música es espacial, me decían, Guillermo, y me elogiaban. Yo digo, bueno, gracias por haberme puesto en la nave de Casenave. Pero estas cosas, ¿no?, que pasan con las palabras. O sea que raras. hoy por hoy hay música tuya volando en el espacio. Sí, pero yo les dije también una cosa. La Tierra también está volando en el espacio. Sí. Así que en realidad, todos estamos ahora hablando, creando, en realidad, pero sí es cierto que está en un shuttle, en una cosa ahí. Claro, me decían, porque si algún día los extraterrestres volviendo conectan, que sepan, y yo les decía, ¿y si no tienen oídos? Si no tienen capacidad auditiva, entonces yo digo, y claro, y si no tienen ¿cómo van a escuchar esto? ¿En dónde? ¿Qué le vas a poner? ¿Un CD o qué va a ir? ¿Un pendrive? Pero los tipos van a mirar el pendrive, va a ser como un mono que está así mirando uno. Bueno, no sé. No es, o sea, o tú te crees que todo el cosmos se va a comunicar como tú quieres. Telepáticamente. O sea, claro, pero yo digo, aparte le digo, si escuchan esto, le digo, mira, no van a decir a la Tierra, no vamos, ¿eh? No. Este planeta, mejor dejémoslo. Pero bueno, el tema fue que sí, que hablábamos de eso, y le digo, bueno, los sentidos, nosotros dicen que los atlantes tenían hasta 100 y pico de sentidos. Nosotros tenemos 5 y de nuevo la mujer. Dicen, la mujer tiene un sexto sentido. La mujer tiene un sexto sentido que es la intuición. Y yo, mira, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que a la mujer la han estado reprimiendo durante 2000 años, que no la dejaban estudiar, no la dejaban acceder a la información, cantidad de cosas, la tenían. Entonces, claro, como defensa ante la vida, ya que no le dejaban desarrollar el intelecto, desarrolló la intuición y unas capacidades. Y ahora, ¿qué pasa? El represor es superado por la persona reprimida, porque produce el efecto boomerang, el efecto opuesto. Tú le estás diciendo a un niño, no hagas eso, tenlo por seguro que lo va a hacer. En cuanto te des la vuelta, va a poner el dedo en el enchufe. Y entonces claro, yo hablaba de todo esto, ¿no? Y muchos más sentidos que tenemos. Entonces, alguien que viene de otro planeta o de otra galaxia, o no tiene planeta, simplemente es ingrávido y se mueve, o de otra dimensión. Si hay, en cada orgasmo, me explicaba mi amiga que me enseñó Tantra, una numeróloga, me decía, en cada orgasmo creamos trillones de universos. El hombre y la mujer. Trillones de universos en distintos planos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De infinito. Claro. De que todo es infinito. Claro. Es una cosa que constantemente se están generando. Es más, ya vamos hacia eso. Dentro de muy poco, cualquier cosa que imaginemos la podemos materializar. O se está materializando ya. En otro plano. No hay, es inabarcable. Lo que se viene ahora que ya estamos cambiando de era, lo que se viene ahora va a ser brutal porque va a ser viajes en el tiempo, va a ser de todo, todo el sistema que estamos viviendo ahora, el dinero no va a existir, los países no van a existir, vamos a vivir cientos, miles de años. Pero dentro de muy poco, a mí me dijeron hace poco, ¿pero eso cuándo, Guillermo? Porque eso que estás diciendo es un disparate. Le digo, no, ya, dentro de 150 años, ya nada, pero nada, dentro de muy poco, esto de la inteligencia artificial es un aperitivo, es un cóctel de lo que viene ahora. De bienvenida, claro. Claro, o sea que estamos en esta transición tan brutal. Lo que ocurre es que, claro, cuando uno está en el medio de la transición, que es lo que nos agarra ahora, claro, si yo digo se acaba el dinero, bueno, pero por favor, que no se acabe justo hoy, que se acabe dentro
mejor dentro de 50 años o cuando yo ya no esté, que entren todos en la era de Acuario, mejor me dejan tranquilo en mi país, Por el ¿no? Que yo momento. estoy muy contento, yo no quiero todos estos líos, ¿no? Hace poco me dijo un señor, todo esto que tú dices es un lío, porque ¿cómo que no va a haber más comida? Yo digo, no, porque comer en un plato de comida como ahora o hacer la digestión tampoco va a existir. El ser humano del futuro se va a alimentar con cápsulas o como ya los astronautas lo están haciendo. Con el prana, claro. Con el prana. Esto van a hablar en broma, van a decir en el siglo XXI, ¿saben lo que pasaba? No, ¿qué pasaba? Hacían asados. Se morían a los 80 años, ¿en serio? Sí, tenían unas cosas que se llamaba enfermedad y que les ponía y se morían, ¿en serio? Y ¿sabes lo que hacían? Comían. ¿Cómo comían? ¿Qué es eso? Sí, preparaban unas cosas que tenían y comían y después cagaban. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Y el placer máximo que tenían era la droga o el sexo. ¿Qué es eso? Así es. Sí. Entonces, claro, y sabes que se reproducían de esta manera, ¿en serio? Pero esto es como hablar de los castillos de la Edad Media y tenían que hacer una cosa que se llama trabajo y ahí les daban unos papeles o unos billetes, no sé qué, y con eso ellos compraban lo otro. Bueno, todo se va a ver así. Creo que había una película que hablaba de esto. Así que vamos hacia otro mundo hipergaláctico y más allá del universo. No tengo la menor duda. Ahora, si todo esto es un juego, si es alguien que estaba con lo que nosotros ahora llamamos una computadora, yo me imagino un ser, claro, imagínate que alguien está jugando, ¿no? Y creó 100.000 universos, por ejemplo, hoy 100.000 universos. Y claro, y creó el tiempo. Y luego él no come porque no necesita comer, pero se fue a comer, digamos, a la pizzería cósmica de eso. Y tardó 4 horas suyas, pero que para nosotros son 2.000 millones de años. Ah, sí, claro. Y cuando vuelve que no necesita computadora, pero cuando vuelve al juego dice, uff, qué quilombo que se armó en el universo el sistema solar, qué lío, no me puedo juntar. Claro. No se los puede dejar sin supervisión a estos, dice. Claro, nosotros sufriendo aquí tremendamente como criaturas que somos. Yo conocí a un maestro chino que me decía, Cleatula, con el Cleatula no comprende el creador. No poder comprender el creador. Y me decía, mesa no comprende el carpintero. Claro. Cleatula no comprende el creador. Claro. Y la mesa piensa que va a venir el carpintero a ayudarle a moverse. Cuando el carpintero ya está en otro cosa, haciendo una silla. Otro mueble. Mira, claro. yo me voy ahora a un bosque, me masturbo y vuelvo dentro de 10.000 años y ahí está New York, Manhattan. Claro. Y entonces, claro, están todos diciendo, Dios, no, fue este estúpido. Claro. Sí, fuiste tú, claro. Fue este idiota que se hizo una paja ahí en el bosque y ya está. No hay más. Claro. No hay más. No busquen, por favor. Porque no busques, exactamente. Si hasta caminando polinizamos. Polinizamos porque pisamos, estamos creando constantemente. Todo el tiempo. Mujeres y hombres, constantemente estamos creando que ni nos enteramos lo que está pasando. Estamos creando vida y esparciendo por todas partes. Yo me voy caminando a tu pueblo, pisé una especie de que no es de tu pueblo, pero sin querer seguí caminando y la llevo, aunque vaya en auto, no importa, y empieza a crecer ahí y nadie la ve porque solo comemos lo del supermercado, nadie ve que al lado de la vía del tren podemos hacer una ensalada con lo que, ¿no? Fíjate, Guillermo, que me viene ahorita, y eso alguna vez lo compartí. Aquí ya has venido a México, y quien no haya venido, está la península de Yucatán, donde está Cancún, que mucha gente lo conoce, y luego del otro lado de México está una playa, o bueno, un lugar que se llama Puerto Vallarta. Están de un lado a otro de México, del país.
Entonces, abrieron una cadena de hoteles, por cierto, española, que ya estaba en Cancún, y la abrieron en Puerto Vallarta. Llevaron a la gente de Cancún a entrenar a los de Puerto Vallarta. Entonces, para que vieran cómo se manejaba todo. ¿Qué hicieron? Ellos en sus maletas, los de Cancún, llevaron cucarachas, porque se meten las cucarachas, y las llevaron a Puerto Vallarta. Ya sabes por dónde voy. Las cucarachas de la península de Yucatán son cucarachas muy grandes y vuelan, pero muy grandes, te hablo de muy grandes. Las de Puerto Vallarta no eran tan grandes. Cuando llegan estos de la península a este lado, entonces las cucarachas voladoras se juntaron con las cucarachas chiquitas e hicieron una hibridación y ahora las cucarachas chiquitas volaban. Porque decían, ¿qué pasó? A lo que voy es lo mismo. Ahí, ¿cuál es el dios? ¿El que llevó la maleta con la cucaracha grande o cómo? ¿No? Y es lo mismo que tenemos aquí, una ensalada de tanta cosa que vino el dios una persona... es el dueño de la cadena hotelera. De la cadena hotelera. Creando esa relación los de un lado mandó, al ¿no? otro. Claro, No. entonces a lo que voy es lo mismo, o sea, es una especie con otra, hibridaron, hicieron una nueva. ¿A qué Exacto. Dios le va a pedir esta cucaracha chica voladora? ¿Al de la cucaracha grande voladora o al de que no volaba? O sea, es lo mismo, son seres. Exacto, buenísimo el ejemplo. Tal cual, tal cual lo que has dicho. Es que, pero claro, como tenemos esta historia del temor, y en realidad dioses y diosas somos todos. Lo que pasa es que hemos sido engañados y rebajados. El hombre fue rebajado a la categoría de guerrero. Allí donde yo vivía en Francia, en la Edad Media, si un hombre cumplía más de 30 años, ya era raro, ya era un cobarde, porque no había muerto en combate. Y a la mujer la rebajaron a la categoría de sirvienta y al hombre a la categoría de guerrero. Pero los dos son víctimas, porque los dos son dioses. Lo que pasa es que le han dicho que no son dioses, le han dicho que son un rebaño. O sea, te dicen viene el pastor te dice, yo soy el pastor y tú eres el rebaño. ¿No? Lo que hay que evitar es que se enteren, esa es su conspiración, que se entere el hombre y la mujer que son dioses y diosas en potencia, capaces de crear cosas impresionantes. Como la como esto de que se rebelan de la granja, ¿no? La rebelión de la granja, correcto. Eso. Claro, es que esto es una granja. Por eso lo que decían siempre, por un lado, ellos te decían, creced y multiplicaos. ¿Pero para qué? ¿Para la granja? Claro. ¿O para qué? Porque ellos, si tú le decías a uno de ellos, pero usted padre, usted ¿por qué no tiene hijos? Yo no, a mí me lo prohíben. Usted me dice a mí, creced y multiplicaos. A mí, me dice a mí. Muy bien. ¿Y usted no? A usted se lo prohíben. Qué raro, ¿no? Qué raro. Algo debe haber ahí. Ay, claro. Y me da consejos de cómo criarlos y cómo llevarme con mi pareja. Y cómo, pero usted no. Pero claro. Si antes hacían en Argentina, no sé en México, pero en Argentina hacían orientación matrimonial. Sí. Claro, pero por supuesto. A fuerza tenías que ir. Orientación matrimonial. O sea, sí, ¿y qué le podían? Y a la mujer, ¿qué le decían? Serás fiel y la acompañará a quien sea, Pepito, en la salud y en la enfermedad. Ándale, Adri, te lo sabes bien. Yo decía, voy a tener que aguantar al maromo ¿cuántos años? Padre, ay, dígame, sí, por favor. No. Pero entonces, no, el tema es que es increíble. Es increíble. No, de verdad. Es increíble. Pero bueno, Guillermo. Y orientación, orientar, quería decir que orientar viene de oriente. Oriente es donde está la luz interior de las grandes culturas. Porque occidente quiere decir oxidare, viene del latín y quiere decir muerte, caída. Por eso el sol sale por oriente y se pone en occidente.
Se pone. Entonces Así es. un oxídare, un occidental, es alguien en esto. Si uno realmente quiere orientación, mejor que vaya a Oriente, a la India o a sitios o a sitios O al nacimiento tuyo, a tu nacimiento, origen. y de ahí retomar tu origen, y entonces ahora sí. Exactamente, no hace falta ni siquiera viajar, porque No. el viaje es interior. Claro. El viaje es interior, no hay que, en realidad no hay que ir a ningún sitio. Uno va a donde tenga que ir y punto. Yo he viajado mucho, pero las mejores experiencias las he tenido estando así, sentado. No busques Claro. fuera lo que tienes adentro, definitivamente. Claro. Así es. Guillermo, pues podríamos seguir platicando horas. Ya viste que nos encanta a nosotros también. Pero bueno, pues vamos cerrando. Y pues claro que con ganas de invitarte nuevamente si aceptas, porque nos queda mucho en el tintero. Y también vamos a compartir en la cajita tus redes y tu música, porque nosotras inclusive tenemos una playlist y obvio que vamos a agregar tu música ahí para que la comunidad la escuche y te sigan. Entonces, Guillermo, ¿con qué te gustaría cerrar este momento? Bueno, el momento para mí maravilloso de haber contactado con vosotras. Ha sido un diálogo, me encanta, porque no es una entrevista, es un diálogo. Entonces me gusta, ¿no? Platicar, conversar, charlar, como se diga, y sobre todo eso, que queda abierta la puerta, ¿no? Lo que digamos cerrar para mí es dejarlo abierto y abierto a lo que sea, a lo que surja. También quiero que cuenten con mi apoyo en todo lo que yo voy haciendo, también hablar de todo lo que están haciendo ustedes, compartir eso, porque tenemos que, hay muchos verbos, ¿no? Repartir, impartir, compartir, hay mucha cosa. Entonces, tratar de eso, ¿no? De todo esto tan maravilloso que estáis haciendo también, divulgando todos estos temas, la hipnosis, que a mí también me interesa muchísimo, y que fui alumno de Fassmann cuando era joven, un mentalista y todo esto. Así que eso, sobre todo eso, que yo les aliento a que sigan con mucha fuerza, con mucho ánimo, y aquí tienen a un amigo o un compañero, lo que quieran, para cuando quieran. Muchas gracias. Gracias por el reencuentro. Gracias, Guillermo. Sí. Gracias. Muy agradecido estoy. Al contrario. Gracias. Muchas Chao. gracias. Hasta luego. Bye. 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 Gracias. Bye, muchas gracias.